Oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad de poder ser una vasija para sembrar la semilla del reino esta noche a cada persona que está sintonizando en los diferentes lugares. Gracias por tu gracia, Señor, pero más que todo, gracias por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, ilumina tu palabra esta noche. Prende la lámpara de iluminación para que haya entendimiento de la revelación de la palabra del Evangelio del Reino. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Reino, que es el único evangelio que existe en la palabra de Dios. Hoy en día la iglesia evangélica, la iglesia religiosa, tiene un montón de evangelios. Pero en la Biblia hay un solo evangelio. Y ese evangelio ha existido de acuerdo a la palabra de Dios desde antes de la fundación del mundo. Noten, desde antes de la fundación del mundo ya el evangelio existía. Entonces, Dios, cuando inspiró a hombres y mujeres a escribir este libro, Él escribió este libro por el Espíritu Santo que le fue revelado a hombres y mujeres aquí en la tierra para escribirlo de acuerdo al evangelio eterno del reino de los cielos. No era una nueva doctrina, no era una nueva teología, no era una nueva forma de creer, no, ya existía. Por eso es que Él es el principio y el final, el alfa y el omega. Él es eterno. Su evangelio es eterno también. Y entonces, por eso es importante que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, tengamos claro y tengamos entendimiento de ese eterno evangelio. ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos tener ese entendimiento y ese conocimiento? De una sola forma, yendo a la fuente, que es la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y pidiéndole al Espíritu Santo, que es el que nos guía en toda verdad, que es el que prende la lámpara de la iluminación a la revelación, para que Él nos instruya, Él nos dé convicción de la palabra. Esa es la forma que podemos descubrir cuál es ese eterno evangelio. Hoy en día los religiosos gastan horas, meses, semanas, escribiendo libros, sacando teología. El hombre quiere hacer con Dios lo mismo que hace con la biología, con la geografía y todas las otras fías, aún la psicología. Quieren meter a Dios en el mismo balde y entonces teologizar. Quieren estudiar a Dios teológicamente. Eso es lo que la palabra teología significa. Imagínense el hombre atreverse a él querer analizar y estudiar a Dios. No, Dios no es así. Dios se revela. Dios, Él es el pan de vida. Su palabra es eterna. Él es el origen y el final de lo que es su evangelio, de su reino, de su gobierno. Lo que pasa es que el mundo religioso no acepta el evangelio del reino porque el mundo religioso necesita la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia pentecostal, la doctrina de la iglesia bautista, de la metodista, de la católica, de la nazarena, de la presbiteriana, de la metodista, de la esto, de la otro. Entonces, como cada sistema necesita su doctrina y su teología, entonces van a la Biblia no para recibir iluminación y revelación de la palabra eterna de Dios, sino van a la Biblia para extraer versículos, cómo ellos poder enseñar su doctrina, su teología, que casi siempre el fundamento de la doctrina y teología está basada en la sabiduría de hombres. Está basada en los pensamientos de hombres, en algunos casos hasta en los sueños de un hombre, de una mujer, lo que escribió tal escribió el otro. Entonces, a esas escrituras de esa persona, entonces van a la palabra para buscar versículos que se acomoden para justificar la doctrina y la teología de ese sistema religioso. Y por eso es que hay tanta escasez de
entendimiento y de conocimiento del eterno evangelio del reino. Exactamente por eso. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para que como eclesía tú puedas, como ciudadano y ciudadana del reino, entender, tener la revelación para que el Espíritu Santo te ayude a poder ver, a ser iluminado por el Espíritu Santo de la verdad eterna del Evangelio del reino. Entonces, hay algo que es una esencia del Evangelio. El Evangelio del reino de Dios, el Evangelio del gobierno de Dios, consiste, y el mensaje, las buenas nuevas de ese Evangelio es en todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Déjame repetirte. El Evangelio del reino consiste en todo lo que Dios ya ha hecho por ti y por mí. Segundo, el Evangelio del reino nos enseña leyes espirituales, principios espirituales y verdades espirituales para que nosotros, una vez que tenemos ya la seguridad de lo completo que estamos en Cristo, una vez que tenemos entendimiento de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor incondicional de Dios, de la plenitud y de la totalidad de todo lo que Dios ya ha hecho por ti y por mí, entonces el Evangelio del reino nos revela leyes espirituales, principios espirituales y verdades espirituales para que podamos vivir la vida del Espíritu. Porque hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Por lo tanto, ahora tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu. No vivir de acuerdo a la letra de la ley. No vivir de acuerdo a la teología de tu sistema religioso, o la doctrina, o las normas, o las creencias, como quieran llamarle. No. El Evangelio del reino primero te enseña todo lo que Dios ha hecho ya por ti. Y entonces te instruye, te discipula. Eso es lo que es ser discipulado, ser enseñado por Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo y por su palabra. Nos discipula Dios. Entonces, ¿cómo es que ahora vamos a vivir como ciudadanos de ese gobierno de Dios? Entonces, Él nos da sus leyes espirituales, sus principios espirituales y sus verdades espirituales para que podamos ser ciudadanos bendecidos totalmente, protegidos, prósperos en todas las riquezas que Dios ya nos ha dado y nos ha bendecido en Cristo Jesús. Ese es el propósito del Evangelio. Vuelvo a decir, primeramente, el Evangelio quiere instruirte en todo lo que Dios ya hizo por ti en Jesús y en el Cristo resucitado, para que tú puedas nacer de nuevo, tener ese nuevo nacimiento en el Espíritu, ser hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora tú eres un ciudadano del reino. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora has sido comprado y adoptado por la sangre de Jesús para que puedas decir Abba Padre. Y entonces el Abba Padre, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, y con el Espíritu Santo, que fue el que Jesús dejó aquí en la tierra para ser nuestro consolador, el que nos dirige, el que nos guía en toda verdad, el que nos da convicción de pecado y de justicia. Y entonces el Espíritu Santo puede enseñarnos diariamente cómo vivir esa vida de un ciudadano del reino. Dios no ha dado el Espíritu Santo. Escúchenme bien, escúchenme. Dios no dio el Espíritu Santo. Jesús no le dijo al Padre, dame el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga a la gente ser buenos miembros de la iglesia, para que la gente puedan ser buenos servidores de la iglesia. El Espíritu Santo no fue dado para que tú seas un miembro o un servidor de la iglesia. No. Es más, la eclesía no es un edificio. La eclesía del reino de Dios no es una institución. La eclesía del reino de Dios no es un sistema eclesiástico religioso. No.
La eclesía somos tú y yo, 3, 5, 10, 20, que formamos esto que Jesús llamó eclesía. ¿Qué es la eclesía? Aquellos que son escogidos para representar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Aquellos que son escogidos para llevar el reino, el gobierno de Dios a cada esfera de la sociedad aquí en la tierra. Eso es que hemos sido llamados. El Espíritu Santo fue dado para que tú pudieras tener entendimiento de las leyes espirituales, los principios espirituales y las verdades espirituales para ser una eclesía efectiva. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos un montón de edificios que le llaman iglesia, lleno de un montón de sistemas religiosos, llenos de dirigentes y de hombres y mujeres que están ahí levantando sus propios reinos para sus propios intereses, para sus propios egos, para sus propias ganancias, pero todo lo hacen que en el nombre de Jesús, usando la palabra de Dios, pero enseñando un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio eterno del reino de Dios. Por eso es que yo vengo a ti cada noche que estoy aquí cuando estoy. Y voy a seguir viviendo mientras tenga respiración. Mientras Dios me tenga vivo en esta tierra, voy a estar sonando esta trompeta del eterno evangelio, del reino, del gobierno de Dios. Yo no soy el único. Dios ha levantado otros hombres y mujeres en otros lugares. Hay muchos que hoy en día están sonando la trompeta del reino. Porque la iglesia religiosa ha fracasado. Ha fracasado totalmente. La iglesia religiosa es una institución que ha traído un caos y un desastre y una confusión a la tierra. Ha sido un mal testimonio. Ha sido un testimonio de competencia, de egos, de orgullo, de títulos, de posiciones. Todo lo que Dios no quería que fuese el testimonio de su reino. Eso es lo que la iglesia religiosa ha testificado y ha demostrado al mundo. Por eso el mundo no quiere saber de la iglesia. Entonces, eso es triste familia. Triste. ¿Por qué? Porque no ha habido diligencia en los líderes, en los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas y los maestros y todos los otros títulos que quieran ponerse, obispos y avispas, lo que quiera llamarte. No ha habido diligencia en verdaderamente escudriñar y estudiar el eterno evangelio que es la palabra de Dios. Y entonces se enseñan un montón de cosas que ni están en la palabra y que han afectado negativamente para que el evangelio del reino tenga la efectividad por la cual Dios lo ha dado a este mundo. El mismo envío, la ofrenda más grande que Dios Padre dio, que fue a su único Hijo, quien murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y resucitó el tercer día y ascendió a sentarse a la diestra del Padre. Toda esa obra, desde su nacimiento hasta su resurrección y ascensión, ha sido totalmente opacada por el engaño religioso de las teologías y las doctrinas religiosas que el cristianismo ha enseñado y ha propagado alrededor del mundo. Por eso hoy no hay poder. La iglesia se lo pasa llorando y clamando por avivamiento y por poder y por poder y por avivamiento y el avivamiento no llega. Llega y una gotica que cae, llega un mover en una reunión de 1 hora, 15 minutos, 45, de acuerdo a cuánta bulla y cuánto chanda y aleluya se hace, y entonces ya se acabó y todo sigue igual. Pero los líderes clamando y clamando y clamando por avivamiento, clamando por un renuevo, clamando por que desea, pero no hay poder. ¿Por qué? Porque el poder no está en el mover, el poder está en la palabra. El poder está en el eterno evangelio. El poder está en que la misma palabra dice que esto es una espada de 2 filos, activa, eficaz, que viene para cortar, que viene para dar discernimiento entre el bien y del mal. Esa es la palabra.
La palabra, lo que Jesús le dijo a Satanás cuando Satanás lo estaba tentando para que él convirtiese las piedras en comida. Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Eso es lo que el mundo necesita ahora mismo en el 2020. Todo esto que está sucediendo con esta pandemia y todo el coronavirus y todo esto, todo el terror y el pánico y el miedo y todo lo que existe hoy. ¿Sabe quién tiene la culpa de todo eso? La iglesia religiosa. Porque la iglesia religiosa no supo enseñar seguridad, paz, consuelo, confianza, dependencia. Mire, yo acabo de pasar por el... Yo resulté positivo con el coronavirus. Y acabo de pasar 4 semanas. Pero yo no tuve un solo día de ansiedad. Yo no tuve un solo día. Alrededor mío había mucha gente con ansiedad, pero yo no la tenía. Es más, yo hasta tuve que ponerme firme y reprender mucha de la ansiedad y del temor y del pánico y esto. Y me escribían de un lado y de otro y familiares y todo. No, porque cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, cuando tú estás completo en Cristo, cuando la paz que pasa todo entendimiento es real en tu vida, escúchame, es real, no es simplemente una aleluya por la paz de todo que pasa todo entendimiento, pero es una paz que se manifiesta diariamente, mañana, mediodía, tarde, noche. Entonces, esa paz, en medio de una realidad como es el virus este virus no es nada para estar jugando. Este virus es duro, te afecta el cuerpo, te pone débil. Yo sé, yo lo acabo de pasar. Yo te puedo decir todos los síntomas y todo lo que pasa. Mi esposa también lo ha pasado. Nosotros te podemos decir. Pero también, gracias a Dios, estoy aquí ahora más fuerte que nunca. Estoy aquí más entregado y más comprometido que nunca con el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el pánico no fue el que me trajo hasta hoy. El pánico me hubiera metido en una caja, estuviera yo enterrado ahora. Pero la fe, la dependencia, la confianza, la seguridad de quién soy en Cristo Jesús. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no soy uno de estos que estoy orando todos los días. Ay, ojalá esté listo, esté listo. Ya yo estoy listo. No por nada que yo he hecho, sino por todo lo que Cristo hizo por mí. Él me hizo listo. Pero el mundo religioso quiere mantenerte bajo un yugo de condenación, de culpabilidad. Y por eso enseña, y dentro de sus enseñanzas han traído unas palabras que ni existen en la palabra, como lo hemos estado mirando. Han cogido palabras y las han virado, las han mal usado. Es terrible lo que Satanás ha hecho con el espíritu religioso en cómo se enseña la palabra de Dios hoy en día. Y entonces esas palabras estratégicamente mal usadas le han robado el poder de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor incondicional de Dios, pero más que todo de la plenitud y de la llenura y totalidad de lo completo que estamos en Cristo Jesús. Muy bien, esa es mi introducción para donde vamos esta noche. Pero sentí, el Espíritu Santo me estaba ardiendo por dentro. Porque es que mira, yo estoy hablando con personas todos los días. Y la mayoría de las personas que me llaman son líderes. Y me hablan de la frustración que tienen. Ya te digo, yo empecé hoy, este día lo empecé a las 7 de la mañana reuniéndome con un hombre que ha sido un líder en una iglesia y ha sido abusado, maltratado, se siente como un trapeador que ya lo pisotean todos los días. Se siente de como que ¿para qué valgo para Dios? ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado el evangelio del reino, del gobierno de Dios. Él no se siente ciudadano. Él no se siente completo en Cristo. Él cada día piensa que él tiene que hacer algo para poder alcanzar algo. Hacer algo más para poder verdaderamente ir al cielo. Hacer algo más para esto. Entonces todo por obras. Obras. En Isaías dice que las obras tuyas y las mías son como un trapo sucio. Es como limpiarse con un trapo sucio.
Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de tus obras. En el Nuevo Testamento habla de que esas obras son obras muertas, no tienen ningún valor. No olviden lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, terminando ese gran mensaje que él enseñó acerca del reino, lo que comúnmente y tradicionalmente se llama el Sermón del Monte. ¿Qué dijo Jesús allí? Muchos vendrán a mí en aquel día y me dirán, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, saqué demonios en tu nombre, sané enfermos en tu nombre, hice esto en tu nombre. Y yo les voy a decir, apartaos de mí, porque jamás os conocí, hacedores de maldad. Esas palabras son de Jesús. ¿A quién tú crees que Jesús le está hablando ahí? ¿De quién está hablando Jesús ahí? Jesús no está hablando allí de unos paganos, incrédulos, ateos, el anticristo. No, él está hablando de líderes que usaron el nombre de él y la palabra de él para enseñar falsedad. No tenían dependencia, confianza. Enseñaban un evangelio de obras, poniendo culpabilidad en la persona, hacerte siempre creer que tú no tienes suficiente, que si no haces esto no vas a lograr esto, que si no haces esto vas para el infierno, que si no haces. Entonces lo que están es diariamente anulando todo lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Están como que están secando el poder de la sangre derramada por el Cordero de Dios, su único Hijo unigénito Jesús. Con esas palabras. Porque la sangre viene para perdonar y para limpiar. Una vez y para siempre. Con una ofrenda y para siempre. Ya eso lo estudiamos en esta serie. Yo quiero esta noche volver a leerte 4 versículos. Es importante. Yo no me voy a apurar en esta enseñanza, porque esta enseñanza estamos tocando unas vacas sagradas, muy sagradas de la religión. Y yo sé que algunos de ustedes que me están mirando esta noche, que nos vieron anoche, que han escuchado, están rascándose la cabeza. Están siendo sacudidos, porque estamos hablando del mal uso de la palabra arrepentimiento. Y yo te dije que cuando tú usas la palabra arrepentimiento en el contexto tradicional religioso cristiano que se está predicando a través de todos los púlpitos alrededor del mundo, eso es lo que está instigando al nuevo creyente, a ese que nace de nuevo, a empezar su relación con Dios haciendo obras. Y ya no es por fe. Ya no es por confianza en todo lo que Jesús ha hecho. Ya no es por dependencia en la totalidad y lo completo que está en Cristo. Entonces, desde un comienzo ya empiezan mal. Porque ahí le introducen la palabra. Y entonces continuamente le están hablando de arrepentimiento. Hay que reconciliarse, arrepentir. ¿Y qué es todo eso? Más obras, más obras, más obras. Piénsalo bien. Y de esto vamos a hablar más profundo para que tú lo puedas entender. Y yo sé que esto es algo muy diferente. A algunos esto les choca porque nunca han escuchado esto. Pero yo quiero otra vez, nuevamente, pues yo no estoy sacando un texto fuera de contexto y hacerle un pretexto. No, yo te estoy mostrando textos donde hay una continuidad del mismo vocabulario. Y nuevamente voy a Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él, ¿qué? La palabra traducida es creer, todo aquel que crea en él. Pero ahí la palabra en el idioma original griego es la palabra pisteu, que significa depender, tener confianza, tener seguridad en lo que ya ha sido hecho, en todo lo que Jesús hizo. Y esa es la palabra que va ahí. Ahí la palabra está mal traducida. Entonces Jesús está diciendo a Nicodemo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que confiara y dependiera en la totalidad de lo que Jesús hizo por él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan capítulo 6, versículo 40. Lo leímos anoche. Vamos a leerlo otra vez. En Juan 3:16 no aparece la palabra arrepentir. Juan 6, versículo 40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve
y depende y confía y está seguro en lo que el Hijo hizo por él. Estoy parafraseando de acuerdo a la traducción correcta. Y todo aquel que cree en él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Aquí no aparece la palabra arrepentirse tampoco. Te voy a llevar a otro versículo que no hemos leído. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Y en Juan capítulo 11 vamos a mirar el versículo 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Una conversación que Jesús está teniendo con Marta, la hermana de Lázaro y María. Y en esta conversación, mira lo que le dice Jesús a Marta. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, ahí está, pisteu de nuevo, el que confía, el que depende, el que tiene seguridad de todo lo que yo he hecho por él, en mí, aunque muera, vivirá. ¿Aparece la palabra arrepentimiento en ese versículo? No. Le dijo le dijo Jesús a Marta, si tú te arrepientes, entonces vas a tener vida aunque mueras. No, vuelvo a leer el versículo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, Él es todo. Él es todo. Hay que entender por qué resucitó, por qué murió y por qué Él es la vida. Cuando tú entiendes, cuando tú tienes seguridad, confianza y dependes de esa totalidad de lo que Él es, la resurrección y la vida. Entonces Él dijo, el que tenga eso, el que cree, el que depende, el que confía en eso, entonces Él dijo, en mí, aunque muera, vivirá. Y mira lo que dice el versículo 26. Y todo el que vive y depende en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ahí la palabra muerte está en el contexto espiritual. Es la palabra del Nuevo Testamento del griego, que es la misma que está en Génesis capítulo 2, cuando Dios le dijo a Adán, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí la palabra es muerte espiritual, separación espiritual. Entonces aquí Jesús le está diciendo a Marta lo mismo. Aunque tú estés muerta espiritualmente hablada, si tú confías, si tú dependes, si tú tienes un entendimiento de todo lo que Jesús es, resurrección y vida para ti, tú, aunque estés separada, vas a tener vida, vas a ser resucitada, vas a ser nueva criatura. Y entonces le dice, como para recalcarle en el versículo 26, y todo el que vive y depende en mí, no morirá, ¿cuándo? Jamás. Oh, mi familia. Yo no estoy inventando estas palabras, esto es lo que Jesús dijo. Él dice, el que depende de mí, de que yo soy la resurrección y la vida, el que depende en la totalidad de lo que ya yo he hecho por él y él y ella están completos en Cristo, yo te estoy diciendo que esa persona jamás tendrá muerte espiritual otra vez. ¿Por qué? Porque ahora tienes vida eterna para siempre. Porque tu vida eterna no depende, escúchame, tu vida eterna no depende de lo que tú haces hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni el viernes, ni el domingo, ni la próxima semana. Tu vida eterna depende de lo que uno hizo por ti, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, llamado Jesús, el Yahshua, el Salvador y el Cristo resucitado. El que hizo eso por ti, eso es lo que te da la vida eterna. La vida eterna no es por nada que tú hagas o que hagas en el futuro. La vida eterna es por lo que ya fue hecho por ti, ya fuiste comprado, ya fuiste hecho nueva criatura, ya resucitaste. Y Jesús le dice a Marta aquí, jamás morirás otra vez. Jamás. Escúchenme. Oiga lo que el Espíritu de Dios les está diciendo a través de su palabra. Y vuelvo a señalarte, vuelvo a enfatizar que en estos dos versículos hay total ausencia de la palabra arrepentidos. Y para terminar, quiero ir a Efesios capítulo 2 otra vez.
Yo sé que lo hemos leído varias veces, pero es que hay que repetirlo, familia, porque algunos de ustedes me oyen y siguen con el mismo cantico. ¿Cómo lo sé? Jesús dijo, de acuerdo a lo que confiesas de la boca, lo que está en tu corazón. Algunos de ustedes yo los oigo hablar y veo que no ha habido cambio en el corazón. No ha habido un cambio de pensar. Todavía estás con la influencia religiosa. Todavía estás bajo el espíritu de condenación, de culpabilidad, de acusación. Por eso es que juzgas a otros, te juzgas a ti mismo. No te crees merecedor o merecedora. Te crees que no vales para nada. Te crees que Dios no te ama. Así como este hombre que yo hablaba esta mañana. Lindo hombre de Dios. Un joven él. 30 años de edad, está en la prima de su vida, pero la religión y el sistema opresivo del ámbito religioso le ha robado todo el gozo, ha sido como una jeringuilla, le ha sacado todo lo que Dios había puesto en él. Pero gloria a Dios que el hombre está haciendo preguntas. Gloria a Dios que el hombre está empezando a meterse en la palabra para entender. Gloria a Dios que está sacando la mano y diciendo necesito ayuda. Y gloria a Dios que la gracia de Dios está allí para levantarlo. Gloria a Dios por eso. Entonces, por eso hay que repetir. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y empezamos en el versículo 8. De Efesios 2. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados. Ya fuiste salvo. ¿Cómo fuiste salvo? Por la gracia. Luego el Evangelio nos dice que hemos sido salvos por la gracia y ahora vivimos bajo la gracia. La misma gracia que te salvó es la que está sobre ti ahora en tu vida. Haciendo lo mismo, el amor incondicional de Dios a través de la misericordia y de la compasión y de la piedad, desata el poder de la gracia sobre ti para salvarte, para perdonarte, para rescatarte, para redimirte, para comprarte y librarte del dominio de la tiniebla y te traslada al reino y al gobierno de la luz de su Hijo amado. Y ahora esa misma gracia que te salvó, que te libró, que te perdonó, que te limpió, que te redimió, esa misma gracia ahora es la que tú vives bajo esa gracia. La misma, nada diferente. Tú no hiciste nada para ser trasladado de allá a acá. Tú no haces nada ahora que vives, simplemente vivir bajo el poder de la gracia, bajo la autoridad de la gracia, bajo la autoridad de la palabra, de las leyes espirituales, los principios espirituales y las verdades espirituales. Hermano David, y cuando yo vivo bajo los principios espirituales, las verdades, ¿no estoy haciendo obras? No, no. Porque el evangelio del reino no te enseña a que tú hagas obras. El evangelio del reino te enseña a que tú tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en ti. Transforme tu mente, traiga renovación a tus pensamientos. Y por la obra del Espíritu Santo, ahora tú empiezas a dar los frutos. Ahora tú empiezas a dar el fruto del Espíritu. No es el fruto de tu carne, no es el fruto de tu alma, pero es el fruto del Espíritu que está en ti. Entonces ya tú no vives haciendo tus obras, tú vives creyendo en la palabra de Dios, creyendo, dependiendo de las leyes espirituales y los principios espirituales de la palabra de Dios. Y entonces, al depender y confiar y vivir en esos principios, en esas verdades espirituales, bajo esas leyes espirituales, entonces el fruto del Espíritu empieza a manifestarse en ti. Entonces tu vida diaria es una vida del Espíritu, no una vida de David Castro. No es una vida del resultado de mi esfuerzo, de mi carne, de mi lucha, de mi guerra, de mi sudor espiritual, de mis obras. No es un resultado de mi dimensión almática tampoco. No, es la vida del Espíritu. No tiene nada que ver con obras, sino es la vida del Espíritu de Dios reproduciéndose en ti. Eso es una gran diferencia. Eso es una gran diferencia. Y déjame decirte que la vida del Espíritu tiene poder.
La vida del Espíritu tiene poder para tocar a vidas alrededor tuyo, sin tú abrir tu boca. Tú no tienes ni que abrir tu boca y personas a tu alrededor son impactadas por el fruto de la vida del Espíritu. Esa es la vida del reino. La vida del reino no depende de tú sentarte como un espectador ahí con la boca abierta todos los domingos a que me alimenten como un pajarito y estar ahí por 1 hora, hora y media, 2 horas, 2 horas y media, lo que sea, y entonces salir y ya cumplí. O aunque sirvas, o como se acostumbra hoy en día, hay personas que ahora sirven 2, 3 servicios y ni se sientan a escuchar la palabra, y los líderes no los dejan, porque ellos quieren más que estén sirviendo que estén escuchando la palabra. Qué torcido está esto. Pero por eso viene el evangelio del reino, para traer orden. No David Castro, es el evangelio del reino el que trae el orden. Yo nada más soy la vasija, yo soy el burro, la quijada del burro que Dios usa para anunciar, para enseñar, para sembrar la semilla del evangelio del reino. Entonces, mi familia, vuelvo a leerte el versículo 8 de Efesios 2. Porque por gracia habéis sido salvados, no porque te arrepentiste, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Ve? Muy claro está ahí. Lo que anula el poder de la gracia es cuando tú quieres hacer algo para ayudar a Dios con el proceso. En el momento que tú quieres ayudar a Dios con el proceso, ya tú contaminaste la sagrada gracia de Dios. Y ya la gracia de Dios no tiene su poder en totalidad, porque ahora está contaminada con tu carne, con tus obras. Por eso es que dice aquí, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Ve? Las obras que tú y yo hacemos no son las nuestras, son las que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Es muy diferente. La vida del reino no es qué tú haces o qué vas a hacer o cuánto haces. La vida del reino tiene que ver que tú vivas en la seguridad, en la plenitud, en la llenura de todo lo que Dios ha hecho por ti, y como resultado de tener confianza y dependencia en todo lo que Dios ha hecho por ti, ahora tú vives la vida del Espíritu dando el fruto del Espíritu. De ti sale el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, el dominio propio, el amor. El amor. ¿Tú sabes la escasez más grande que hay hoy en día en la iglesia religiosa? Amor. Amor. Eso es triste, pero es la verdad. Porque el amor es un fruto del Espíritu. El amor no es un fruto de la carne. El amor no es un fruto de tu alma. El amor no es un fruto de porque tú sigas ciertas teologías o doctrinas religiosas. No. El amor viene de Dios, es de Dios, para Dios, en ti, amar al prójimo, para que así tú honres y ames a Dios también. Por eso Jesús dijo que todos los mandamientos y los profetas estaban basados en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Es mi oración, familia, que este mensaje esta noche te ayude un poco a sacudir un poco algunas de estas cosas tradicionales que te han enseñado. O si no te las he enseñado, espero que esto te está ayudando a entender la hermosura y lo poderoso que es el evangelio del reino, del gobierno de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es el poder de la gracia de Dios? ¿Qué significa depender y confiar y tener fe en todo lo que ya ha sido hecho por mí, por Dios en Jesucristo? ¿Qué significa eso en tu diario vivir?
que la paz de Dios, pero más que todo, que la obra del Espíritu Santo te dé iluminación y revelación de esto que te estamos compartiendo. Continuaremos en unos días con esta serie Completos en Cristo. Tenemos mucho más que compartirte acerca de esta palabra arrepentimiento. Hay 3 palabras griegas en el Nuevo Testamento. Una de ellas es metanoía. Metanoía es usada 24 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a decirte qué significa esa palabra, en qué contexto Jesús y los apóstoles usaron esa palabra. Metanoía, usada 24 veces en el Nuevo Testamento. Hay otra palabra, metanoeo. Es diferente, metanoeo. Esta palabra ha sido usada en el Nuevo Testamento, en el griego, 36 veces. Jesús la usó, los apóstoles la usaron. Está en el Nuevo Testamento 36 veces. El pueblo de Dios no tiene idea del significado de estas 2 palabras que te acabo de decir. Date cuenta que entre las 2 palabras se han usado aproximadamente 59 veces en el Nuevo Testamento. Y entonces hay otra palabra, que es la palabra metamelomai. Metamelomai, una palabra griega. Esa palabra se ha usado 6 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esa palabra y la interpretación de esa palabra es la que comúnmente se usa cuando se habla de arrepentimiento. Y es la que menos Jesús nunca la usó. Los apóstoles la usaron. Jesús usó metanoía y metanoeo. Esas fueron las 2 palabras que Jesús usó, él y los apóstoles, y en el Nuevo Testamento está 59 veces esas 2 palabras. Pero la palabra que menos fue usada y que fue usada en un contexto muy específico es la palabra metamelomai. Fue usada 6 veces, pero esa es la que los religiosos y las teologías y doctrinas y enseñanzas que hoy en día son muy comunes, esa es la que más se usa hoy en día. Ahí es donde está el problema. Pero te vamos a enseñar de eso. Vamos a mirar a cada una de estas palabras, vamos a ver los versículos donde son usadas, el contexto en que son usadas, para que tú puedas tener entendimiento. Esto se va a poner muy bueno. Así que te invito a que continúes sintonizando. Yo siempre te voy a mandar un aviso cuando vamos a estar en el aire, pero de seguro te digo que el domingo en la noche estaré aquí, también el lunes en la noche, pero es muy probable que este jueves de noche también estaremos aquí. Así que son bendecidos con toda bendición espiritual. Les amo y quiero orar por ustedes antes de terminar. Padre, gracias por tu evangelio eterno y gracias que es eterno. Y gracias que el evangelio es tuyo, no es de ningún hombre, no es de un sistema religioso, no es de un seminario, una institución académica que te estudió a ti. No, el evangelio es tuyo y ha sido eterno y ha existido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú nos amaste tanto que diste a tu único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que confíe, todo aquel que dependa de todo lo que Él hizo ya por nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. Espíritu Santo, ilumínanos más y más para tener entendimiento y conocimiento de la verdad que nos hace libres. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en el nombre de Jesucristo. Amén. Les amo.